Bien, hermanos, Jueces capítulo 13, por favor. Jueces capítulo 13, allí en nuestras Biblias. Estamos estudiando el libro de Jueces y en realidad hemos saltado algunos capítulos porque estuvimos tocando estos temas en relación al Día del Padre. Así es que vamos a seguir avanzando, terminando este mensaje. Jueces capítulo 13, por favor. Bueno, en realidad es la continuación del mensaje de la semana pasada. Si usted no estuvo, bueno, aprovechamos de darle el repaso esta semana. Amén. Jueces capítulo 13, por favor. Jueces capítulo 13. El versículo 1 dice así de la palabra de Dios. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, Padre amado, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas este culto, este servicio, Señor, que tu nombre pueda ser glorificado. Bendice a cada persona que está con nosotros, a cada creyente, Señor, bendícelo, Señor. Rogamos que puedas abrir nuestro corazón, danos un corazón tierno y sensible, Señor, para recibir tu palabra con mansedumbre, pero también con disposición para ponerla en práctica, Señor. En tu nombre lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Muy bien, el capítulo 13 comienza como todo el círculo del libro de Jueces. Hemos dicho que es un círculo repetitivo, ¿verdad? Siempre vemos a Israel haciendo lo malo ante los ojos de Dios, teniendo un tiempo de apostasía. Como consecuencia de ese tiempo de apostasía, Dios los disciplina, ¿no? Dios los castiga, los llama al arrepentimiento. Israel se arrepiente, pide siempre un libertador y Dios les levanta un libertador. Ese es el periodo que por 400 años se va a repetir, ese círculo vicioso. Llegamos al capítulo 13 y en este caso Israel también volvió a hacer lo malo, volvió a entrar en una apostasía espiritual, en una corrupción espiritual, y en este caso a mano de los filisteos y por 40 años. Y en medio de este ambiente Dios nos habla acerca de un personaje, va a entrar en escena Sansón y por ende sus padres. Y en el capítulo 13 nos va a hablar acerca de Manoa, el padre de Sansón y su madre. Y básicamente el capítulo nos va a hablar acerca de cómo criar hijos piadosos en un mundo impío. Cómo criar hijos piadosos en un mundo impío. Recordemos que la situación en la cual vivía Manoa no era muy diferente a la situación en nuestros tiempos. Estaban viviendo tiempos de apostasía, estaban viviendo tiempos de rebeldía, la gente se había apartado del Señor y estaban siendo oprimidos por los filisteos. No muy diferente, cambian los actores, pero no muy diferente a nuestro tiempo. En ese contexto es que Manoa toma decisiones muy importantes para buscar la manera bíblica de criar hijos piadosos en medio de un mundo impío. Lo mismo sucede en nuestro tiempo. ¿Diría usted que hoy es fácil criar a los hijos? Por supuesto que no. Tenemos grandes retos para poder criar a nuestros hijos. Vivimos en un mundo impío. Amén. Vivimos en un mundo difícil, en un mundo de apostasía, en un mundo de incredulidad, en un mundo donde no reina necesariamente el amor a Dios. Es un mundo difícil. El reto es mayor cuando en estas circunstancias para poder criar hijos piadosos. Vea que tanto es así que a través de esto, por ejemplo, del mundial, uno le despierta curiosidad a veces por el tema de los países, ¿no? Los países, y hay países muy numerosos y uno empieza a ver todo, pero también llama mucho la tristeza. Por ejemplo, uno de los países que participó en el mundial, usted ha visto, Finlandia, ¿no? Islandia, no Finlandia, Islandia, un país pequeño. No tiene ni 500.000 de habitantes, 300.000 habitantes, ¿no? Y uno diría, bueno, según estadísticas dice que es uno de los países más felices del mundo. Debe ser porque no hay tanta gente, ¿no? 300.000 habitantes, 300.000 y cachito. Pero vea que los porcentajes de ateísmo, de agnosticismo, incluso fue el primer país en el mundo en reconocer una religión pagana. No solamente una religión no cristiana, una religión pagana de forma oficial. Más del 25%, según estadísticas, son ateos o agnósticos. Vea, entonces es difícil. Puede ser un país con mucha prosperidad económica, pero sin embargo la situación espiritual del mundo es una situación caótica. Entonces en esa situación es donde Manoa toma ciertas decisiones importantes y son las que queremos compartir. Bueno, estuvimos compartiendo algunas de ellas la semana pasada. Rápidamente le repito las dos que fueron las que tocamos. La primera de ellas, ¿cómo enfrentó Manoa y su esposa este reto? Si usted está tomando notas, dijimos que en primer lugar oró por el niño. Fíjese por favor el Jueces capítulo 13, versículo 8. Jueces 13, 8.
Jueces 13:8. Dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Vea cuál fue la oración de Manoa. Que venga el ángel y nos enseñe cómo debemos de criar, qué hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. La primera cosa puntual que hizo Manoa, y es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos, es orar por nuestros hijos. Orar por nuestros hijos. No esperemos que nuestros hijos se encuentren en situaciones de peligro para orar por ellos. Necesitamos orar desde que nacen, empezar a orar por ellos. Orar por ellos. Y no solamente, hermanos, orar por ellos, orar que el Señor los proteja, no solamente orar que el Señor los cuide. La oración debe ser, más que nada, por ellos y por nosotros, como oró Manoa. Muéstranos qué hayamos de hacer con el niño. Vea lo que oró, no solamente por protección, sino también una oración para que Dios nos guíe cómo debemos de instruir a nuestros hijos. Dios es el que da los hijos, por lo tanto, es Él quien tiene las instrucciones para poder educarlos y criarlos en la forma correcta. Manoa oró de esa forma. Y entendemos, hermanos, que solamente a través de las Escrituras podemos criar a nuestros hijos en la forma correcta. Amén. Dios nos dio un manual de crianza y se encuentra en las Sagradas Escrituras. Entonces, necesitamos recurrir a las Escrituras. Y más que recurrir a las Escrituras, estar dispuestos a obedecer. Manoa oró diciendo, muéstranos cómo hayamos de criar al niño. Muéstranos qué debemos de hacer para criar al niño. Hermanos, con esa pregunta, con esa oración, recuerde que si nosotros vamos a orar a Dios pidiéndole sabiduría, que sea Él quien nos muestre cómo criar a nuestros hijos, eso va con un compromiso de obediencia. Amén. No podemos ser selectivos en la forma en que vemos lo que debemos y lo que no debemos obedecer. Yo no puedo decirle a Dios, Señor, muéstrame cómo criar a mis hijos, pero por si acaso. Si me gusta lo que me vas a decir, lo voy a hacer. Si no me gusta, no lo voy a hacer. Si pide mucho de mí, yo no lo hago. No, debemos estar dispuestos a obedecer todo lo que Dios nos ha mostrado. En segundo lugar, vimos que Manoa estableció un lineamiento de vida para su hijo. Manoa oró al Señor, y eso lo vimos la semana pasada, estoy resumiendo. Manoa oró al Señor y dijo, muéstranos qué hayamos de hacer con el niño. En segundo lugar, vea lo que dijo, Jueces capítulo 13, versículo 12. Versículo 12, por favor. Dice así la palabra de Dios. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? Hermanos, acá Manoa está hablando, está pidiendo sabiduría de Dios, pero para establecer una norma de vida. No basta con decir, muéstranos cómo criar al niño. Necesitamos, hermanos, establecer una norma de vida. ¿Cuáles son los principios de vida que vamos a establecer en la vida de los hijos? Muchas veces algunos padres, para ellos lo más importante es que sean grandes deportistas. Bueno, esa es la norma de vida que van a establecer para sus hijos. Para otros padres la educación es sumamente importante y tanto así que esa es la norma de vida que están estableciendo. Queremos que sean personas competitivas, queremos que sean personas bien preparadas académicamente, que vayan a la universidad. Esa es la norma de vida que van a poner. Para otras personas es la diversión. Bueno, en fin, hay diferentes formas de vida. Pero hay una sola forma de vida que agrada al Señor. Amén. Y Manoa oró por eso. Muéstranos qué debemos hacer, cuál debe ser la manera de vivir del niño. Hermanos, como cristianos debemos buscar que nuestros hijos no solamente cumplan con sus requisitos académicos, no solamente cumplan con sus requisitos sociales, lo que fuera. Necesitamos establecer una norma de vida piadosa para ellos. Que amen al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Que sean siervos útiles. ¿Sabe que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro tiempo? A veces, hermanos, los hijos nacen en hogares cristianos. Nuestros hijos tienen la bendición de nacer en hogares cristianos, pero muchas veces son jóvenes que pronto se convertirán en adultos, pero a veces la iglesia termina siendo simplemente una religión para ellos.
A veces me ha tocado predicar por las diferentes actividades que desarrollamos, hermanos, y qué triste cuando los jóvenes que nacieron en hogares cristianos no tienen una pasión para el Señor. Simplemente un acto religioso. Venir a los servicios los domingos, desarrollar su vida. Son gente muy moral, por supuesto. Son jóvenes o adultos muy respetuosos. Son jóvenes con grandes principios, pero no aman al Señor por sobre todas las cosas. Dios no es importante en su vida. No es la pasión que mueve sus vidas. Dios es simplemente algo con lo cual cumplir. Simplemente pasó a ser un acto religioso. Y hermanos, Manoah está orando cuando hablamos de establecer la vida del niño, cómo debe ser el vivir del niño, el estilo de vida del niño. Queremos desarrollar hijos que amen a Dios sobre todas las cosas, que Dios sea importante, que toda su vida gire no alrededor de una profesión, que toda su vida gire no alrededor de un trabajo o del dinero, que toda su vida gire alrededor de Dios y las decisiones que tienen que hacer en Dios. Amén. Que sean siervos útiles al Señor. Pueden ser doctores, pueden ser abogados, pueden ser constructores, pueden ser donde Dios los llame, las labores que Dios los llame a hacer, pero sean útiles a Dios. Pero cuando hablo, hermanos, de creyentes que simplemente desarrollan vidas religiosas, son creyentes que vienen al culto, asisten y hasta ahí nada más. ¿Cuál debe ser la forma de vivir del niño? Deben ser creyentes que amen a Dios, que sirvan a Dios, que busquen servir a Dios con sus dones, con sus talentos, que busquen compartir la palabra de Dios, que tomen a Dios como prioridad, que tengan hábitos piadosos en su vida. A eso me refiero. Que tengan a Dios. Entonces Manoah oró a Dios y le dijo, enséñanos cómo debemos de criar a nuestro hijo. Fue una persona que oró, pero fue una persona que estableció bien los lineamientos también para su vida. ¿Cuál debe ser la forma de vivir del niño? Una pregunta, amado hermano, antes de continuar. ¿Qué anhela usted para su hijo? ¿Cuál debe ser la forma que usted anhela para criar a su hijo? ¿Usted anhela que sea, anhelamos como padres que amen a Dios? ¿O cuál es el anhelo que mueve nuestro corazón? ¿Queremos que Dios simplemente sea un complemento o que Dios sea la parte fundamental en su vida? En tercer lugar, y ahora sí entramos, eso fue el repaso de la semana pasada, ahora sí entramos al tema de hoy, amén. Jueces 13, versículo 13 y 14. Jueces 13 y 14. En tercer lugar, vivieron vidas consagradas. Jueces 13, versículo 13 y 14. Dice, y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que procede de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Note por favor que el nacimiento de Sansón va a ser un nacimiento especial. Solamente encontramos dos nacimientos anunciados en la Biblia, el del Señor Jesucristo y el de Sansón, ¿no? Entonces, la mamá de Sansón es una mujer estéril, Dios le está concediendo el milagro. Entonces Manoah está muy preocupado. Ahora, ¿cómo debemos criar al niño? Dice, pero el versículo 13, note por favor que siendo que Sansón fue preparado por Dios para una tarea especial, no era un niño cualquiera, entonces eso involucraba que los padres también vivieran una vida diferente. Dice el versículo 13 que ella se guardará, hablando de la madre, y más adelante va a incluir al padre también. No beberá la vid, dice, no beberá el vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Es decir, tenía que tener una vida totalmente diferente. Tenía que guardará, dice, todas las cosas que yo le dije. Sansón fue apartado como nazareo, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, para el trabajo que Dios le había establecido. Pero eso requería que Manoah y su esposa siguieran reglas estrictas de vida para la crianza de sus hijos. Hermanos, como padres, la crianza de los hijos es una tarea que requiere consagración. Y a veces ese es el mayor impedimento para criar hijos. Que a veces los padres no queremos vivir de forma consagrada al Señor. A veces es fácil orar. Señor, si hacemos una entrevista, a ver, ¿qué padre no ora por sus hijos? Bueno, le aseguro que quizás la mayoría, por lo menos una vez al día, una vez a la semana, oran, Señor, protege a mi hijo. Bueno, creo que todos estaríamos dispuestos a hacer eso. Quizás menos aún estaríamos dispuestos a buscar instrucción de parte del Señor en las Escrituras.
Pero la gran pregunta es, ¿cuántos estaríamos dispuestos, hermanos, a vivir una vida de consagración para Dios? ¿Sabe que no se puede criar hijos piadosos sin llevar una vida de consagración? Todos queremos hijos piadosos, pero no todos queremos llevar vidas de consagración. Ese es el gran problema. El problema no pasa, en realidad, le aseguro, con nuestros hijos. El problema pasa principalmente con nosotros. Queremos que nuestros hijos sean grandes cristianos, pero yo no quiero ser un gran cristiano. Queremos que nuestros hijos amen a Dios profundamente, pero yo no estoy dispuesto a amar a Dios profundamente. Queremos que mis hijos se entreguen plenamente a Dios, que sean grandemente usados por Dios, pero yo no estoy dispuesto, hermano, a rendirme a Dios, a cargar mi cruz y a seguir a Cristo. Ese es el gran problema. Note que Dios le dijo, se guardará de todas las cosas que le dije. Es imposible vivir o entrenar o criar hijos piadosos, hermanos, sin consagración. Es imposible. Todo el mundo quiere que sus hijos cumplan grandes logros académicos y los puede hacer. A veces el padre puede llevar una vida desastrosa y su hijo ser un buen estudiante. Incluso tener hábitos morales. Pero una cosa es imposible que el hijo sea buen cristiano, que ame a Dios y que los padres no estemos dispuestos en involucrarnos. Si queremos hijos piadosos, tenemos que estar dispuestos a vivir vidas de consagración. Y cuando hablo de consagración, hermano, no estoy hablando simplemente de asistir a los cultos. Estoy hablando de vivir el cristianismo en nuestra casa, en nuestro trabajo. Amén. Estoy hablando de tomar un tiempo diario para orar con el Señor, para hablar con el Señor. Estoy hablando de tomar un tiempo diario para leer la Biblia. Estoy hablando de tomar un tiempo diario, hermanos, para poder ser buenos cristianos en nuestra casa, en primer lugar. Estoy hablando de tomar decisiones firmes en nuestra vida para ir limpiando el pecado en nuestra vida. Hermanos, ¿no estamos expuestos al pecado en nuestro trabajo, en el ambiente donde estamos? Por supuesto que sí. Estamos bombardeados de cantidad de tentaciones. Pero es necesario que nosotros como padres tomemos la firme decisión de decir no al pecado, de decir no a las tentaciones. Voy a enfocarme en servir a Dios. Quiero llevar una vida santa, quiero llevar una vida piadosa porque tengo que servir de ejemplo a mis hijos. Amén. A eso me refiero con llevar una vida consagrada. No basta, hermano, con asistir a la iglesia. Gracias a Dios por la iglesia. Pero es más que asistir a la iglesia, es servir al Señor, buscar la forma de poder agradar y servir al Señor. Recuerde que nuestra forma de vida es más importante y va a impactar más a nuestros hijos que lo que nosotros les podamos decir. Yo le puedo hablar maravillas de la iglesia, pero si la iglesia no es importante en mi vida, no surgirá efecto. Yo les puedo hablar maravillas de Dios, pero si ellos no ven a Dios reflejado en mi vida, a Dios como una realidad en mi vida, no va a servir absolutamente de nada. El ángel le dijo, se guardará de todas las cosas que le dije. Criar hijos, hermanos, demanda consagración. Vuelvo a repetir, no podemos criar hijos piadosos sin que nosotros seamos piadosos. No podemos criar hijos piadosos sin que nosotros podamos consagrarnos primeramente a Dios. Ahora, note por favor la segunda cosa que le dice el ángel, el versículo 7, Jueces 13, 7. Los pedidos el voto de Nazareo, la mujer y Manoa y su esposa tenían que llevar una vida estricta, una vida diferente porque iban a criar un niño diferente. Pero también el niño, por eso le dice, guardará todo lo que le mandé. Jueces 13:7 dice, y me dijo, he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Nazareo. El voto del nazareo era un voto de consagración, que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Usted puede mencionar, por ejemplo, Números capítulo 6. Le doy para que después en casa usted pueda tener mayor información. Había una serie de requisitos, era un voto de consagración. Había personas que lo podían tomar ese voto de nazareo de forma temporal o de forma permanente. En el caso de Sansón era un voto permanente, dice, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y tenían reglas muy estrictas de conducta. Por ejemplo, no podía tomar
Dicho sea de paso, Sansón rompió todas esas reglas, a pesar de que sus padres le dieron la instrucción, ¿no? Pero esas reglas incluían el no beber vino, el no beber sidra, no tocar cuerpos muertos, por ejemplo, incluyendo ni siquiera los de su familia. Era una serie de cosas estrictas que tenía que ver. Separación, era un voto de consagración. Y parte de ese voto también era dejarse crecer el cabello. Navaja no podía pasar por su cabello, por su cabeza. ¿Bien? Entonces, una aclaración, el Señor Jesucristo no era nazareo, era nazareno, porque provenía de la región de Nazaret. ¿Se da cuenta? Provenía de la región de Nazaret. Entonces no era nazareo, no hizo el voto de consagración. No necesitaba hacer el voto, era Dios mismo hecho carne. Amén. Pero en el caso de Sansón, él era nazareo. Entonces, para hacer la diferencia, salvar las diferencias del caso. Y yo le dije, mira, este niño va a ser especial, pero ¿por qué es especial? Los padres tenían que ser especiales, los padres tenían que cumplir todos los requisitos por los niños. Y el hijo, en este caso Sansón, también tenía que llevar una vida diferente. Hoy en día, hermanos, en el Nuevo Testamento no tenemos la práctica del voto del nazareo, pero sí la Biblia nos habla acerca de la importancia de la separación. Y esto se contrasta porque muchas veces como padres, hermanos, queremos que nuestros hijos sean aceptados y encajen dentro del ambiente social en el cual ellos se van desarrollando, ¿verdad? ¿Qué padre quiere que su hijo sea un desadaptado? Ninguno. Queremos que sepan desarrollarse socialmente con las personas. Pero a veces en nuestro intento de que ellos encajen, hermanos, en el ambiente social, somos permisivos y caemos en la trampa de violar principios bíblicos establecidos. ¿Es importante que nuestros hijos sean aceptados socialmente? Por supuesto que sí, pero nunca sobre los principios bíblicos que Dios ha establecido. Es más, en realidad debemos preparar a nuestros hijos para que estos sean diferentes frente al mundo. Y a veces es una de las cosas, hermanos, que como cristianos no hemos entendido. Queremos tanto que nuestros hijos encajen dentro del sistema, queremos que nuestros hijos encajen dentro y tengan la aceptación social del grupo, que estamos dispuestos a que ellos hagan cosas que violan los principios bíblicos. Por ejemplo, les pongo unos ejemplos, que espero no sea el caso, ¿no? En nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces hemos encontrado a padres, ¿no? Los hemos visto de repente en nuestros países, que a veces son los padres los primeros en poner una botella de cerveza con los hijos, ¿no? Cuando ya el muchacho llega a cierta edad, a veces es el padre o los tíos, los familiares, los primeros en poner una botella de cerveza o servirle un vaso de cerveza para que tome, porque todos los muchachos lo hacen, ¿no? Se llega a los extremos de la ignorancia, hermanos, cuando a veces son los propios padres los que llevan a sus hijos a los prostíbulos. No, porque su hijo es hombre y tiene que actuar y vivir como porque todo mundo lo hace. Está en la edad de hacerlo. Vea qué tal ignorancia. Y violamos por buscar la aceptación, estoy hablando de casos extremos, pero por buscar la aceptación del mundo, la aceptación social, de que todo mundo lo vea bien, entonces sacrificamos principios bíblicos y la pureza de nuestros hijos. Y después nos quejamos porque no pueden controlarse, son parranderos, fiestas, licor, trago, mujeres. Y después decimos, bueno, pero contrólate, ¿por qué estás llevando una vida tan desordenada? ¿Pero de qué nos quejamos? Si fuimos nosotros los grandes instigadores, fuimos nosotros los primeros que estimulamos para que ellos lleven ese tipo de vida. Queríamos que lleven vidas socialmente aceptadas. Queríamos que no sean vistos mal por el mundo y fuimos los que promovimos eso. No podemos quejarnos. Entonces, hermano, el compromiso de llevar vidas consagradas no solamente pasa por nosotros llevar vidas consagradas, sino por enseñar a nuestros hijos a llevar vidas consagradas. No buscar la aceptación. Y hermanos, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Quizás algunos van a estar en oposición a lo que yo le voy a decir o no estará de acuerdo conmigo. Pero hermanos, eso incluye la forma de hablar de nuestros hijos, eso incluye el comportamiento de nuestros hijos, eso incluye incluso la forma de vestir de nuestros hijos. Criemos a nuestros hijos para que sean diferentes. No busquemos la aceptación del mundo. El mundo, hermanos, no va a entender. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción. El mundo no va a aceptar al cristianismo, al auténtico cristianismo el mundo no lo va a aceptar. El mundo no va a aplaudir,
El mundo va a rechazar. Porque dijo Cristo, que el Señor Jesucristo dijo que el mundo va a odiar, odia la palabra, porque la palabra denuncia sus acciones, denuncia su actuar. Entonces el mundo nunca va a recibir bien a un cristiano que decida vivir correctamente. Amén. Pero a veces, hermanos, eso incluye todos los ámbitos de vida, como estoy mencionando. A veces porque queremos la aceptación y porque entró cierta moda, yo creo que he hablado bastante de eso. Hermanos, la moda, hay moda buena y moda mala, y tenemos que saber tener la sabiduría para poder usar ese tipo de vestimentas y para poder darla a nuestros hijos. A veces porque queremos la aceptación, porque está de moda, permitimos que nuestros hijos, hermanos, se vistan de forma equivocada. Ahora usted me dirá, pero pastor, Dios ve el corazón, no lo externo. ¿Quién le dijo? Lo externo termina siendo una manifestación de lo interno, ¿o no? Una persona que ama a Dios lo va a reflejar en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de decir, en todas las esferas. Dios no hace diferencia. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos a vestir correctamente. Es tan triste, hermanos, cuando los creyentes ponemos ciertas modas para que goce de aceptación, porque está la moda, pero hermanos, son impropias. Recuerde, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo no fue dado para exhibirnos. La Biblia nos exhorta a vivir y a mostrar y a vestirnos en forma decorosa, de forma correcta. Y no es decoroso estar mostrando lo privado para que todo el mundo lo vea. No es decoroso. Y déjeme decirle que hay muchas modas que a propósito apuntan a eso. No necesito entrar en detalles, hermanos, vivimos en la Florida. ¿A qué padre le gusta? Le pregunto, ¿a qué padre le gusta llevar a su hija y que todo el mundo la esté mirando? Y cuando yo la esté mirando, no porque aprecian cosas bonitas, sino porque están mirando con ojos lascivos, ojos de codicia. Uno se incomodaría, ¿verdad? Uno se incomodaría, dirá, ¿y por qué la están mirando así, mi hija? Bueno, entonces, hermano, vistámonos correctamente. De verdad que hay modas tan descaradas, tan insinuantes, tan pecaminosas, y el mundo lo usa todo el tiempo. Estamos en verano, no necesitamos ir a grandes lugares y vivimos, vuelvo a repetir, vivimos en la Florida, donde usted vaya va a encontrar gente mal vestida, pésimamente vestida, casi ni vestida. ¿No es verdad? Sí. La otra vez fuimos a la playa con mi esposa y con mi sobrina. Y uno tiene que andar con todo porque ya es incómodo, ¿verdad? Es incómodo. Entonces, bueno, ni a la playa podemos venir, tenemos que buscar playas lejanas donde no haya mucha gente. Porque usted va a ver de todo. Y no solamente necesita ir a la playa, váyase a Walmart, váyase donde sea. Va a encontrar gente mal vestida y casi ni vestida. Con faldas, con chores, con pantalones, no importa lo que usted va a encontrar mal vestida. Porque está la moda. Porque la gente piensa que mientras más enseñe, es más sensual. Que mientras más miradas atraiga, eso es mejor. A la aceptación. Y los muchachos están en esa moda. Hermano, y nosotros como creyentes no podemos permitir entonces que nuestros hijos, por ejemplo, a la escuela, a donde vayan, y no solamente a la iglesia, por si acaso, porque a veces podemos desarrollar un doble estándar. Para la iglesia nos vestimos bien, pero fuera de la iglesia no nos vestimos bien. No, hermanos, el cristiano debe vestirse bien en el lugar donde esté. Pero papá, ¿qué van a pensar de mí? ¿Por qué no me dejas usar esos chores cortitos? ¿Por qué? Porque eres cristiana. Amén. ¿Por qué no me dejas usar esa pantaloneta? Porque eres cristiana y no quiero que todo el mundo esté viendo lo que Dios reservó para tu esposo en el momento del matrimonio. Pero ¿por qué no me dejas usar esa blusa? Lo mismo para los varones. ¿Por qué no me dejas usar esa camisa, ese polo, como le llame? Porque eso es para el matrimonio. Dice la Biblia, honroso sea el matrimonio. Amén. En el libro de Hebreos, honroso. Entonces no es para estar enseñando nuestro cuerpo a todas las personas. Pastor, yo no lo hago. No, hermano, pero sabemos muy bien, si usamos ropa tan apegada, si usamos ropa tan descotada, estamos usando más de lo que debemos demostrar. Y si usted no quiere que la gente vea a su hija con ojos codiciosos, lascivos, pecaminosos, bueno, tampoco nosotros usemos esa ropa. Porque si no es la hija, es la mamá o es el papá.
Entonces, marquemos un estilo de vida diferente. Manoa oró diciendo, Dios, enséñame cómo haya de vivir, cómo tengo que criar a mi hijo. ¿Qué debo de hacer? Guardará, le dijo, todas las cosas que le he mandado. Pastor, pero esas cosas, hermano, la vida cristiana encierra conceptos teológicos, pero esos conceptos teológicos no son para guardarlos, son para vivirlos en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Necesitamos honestamente ir a nuestro closet y orar a Dios y decirle, Dios, ¿qué cosas debo usar? Yo no le voy a decir porque yo no soy el Espíritu Santo. Dios y usted, con la ayuda de su esposo, con la ayuda de su esposa, vaya a su closet y diga, ¿qué cosas debemos de deshacernos? No las regale, no las regale. No las venda a Salvation Army, no, o no las, no, deshágase de eso. Lo que no es bueno para usted no es bueno para nadie, punto. Pero pastor, tanto gasté en ropa, tanto gasté en esto. Bueno, en el libro de Hechos nos habla que cuando se convirtieron, dice que ellos practicaban la brujería y tenían mucha inversión de libros, mucha inversión de dinero en libros de brujería. Sacaron y lo quemaron todo. Lo que tenemos que hacer es consagrar nuestra vida y eso incluye todas las cosas a nuestro alrededor. Si veo y digo, no, esto no es algo que le agrada a Dios, este no es un pantalón que le agrada a Dios, esto no es una falda que le agrada a Dios, esto no es una blusa que le agrada a Dios, deshágase de ella. Decida vivir una vida piadosa, vivamos vidas piadosas en todo nuestro aspecto. En todo aspecto. Recuerde, Dios no hace separación. Si usted piensa que Dios hace separación, lee el Antiguo Testamento. Lee el Antiguo Testamento. Y usted llegará al libro de Éxodo, llegará al libro de Levítico, llegará al libro de Números y encontrará detalle y detalle y detalle que para muchos creyentes pueden decir, pero qué aburrido llegar a esta parte. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es tan detallista. Si usted piensa que a Dios no le importan los detalles, ¿por qué Dios nos daría el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números, donde hay detalle tras detalle tras detalle? ¿Cómo deberían colocar los postes? ¿Cómo deberían colocar las cortinas? ¿Qué estatura? Y usted ve un Dios detallista. Detallista por cada una de las cosas. Cuando llegamos y pone todas las normas morales que debía de guardar Israel, usted diría, pero esto es exagerado. Bueno, es un Dios detallista que cuida cada una de las cosas. Cada una de las cosas. Usted llegará, por ejemplo, donde la Biblia dice que los hombres no deben ver la desnudez ni de las hijas. Y va contra la cultura. Amén. Una cultura nudista, donde es saludable. Piensan algunos que el hombre, la mujer caminen desnudos y que los hijos caminen desnudos dentro de la casa. Bueno, la Biblia eso le llama perversión. Porque el hombre, hermanos, tiene el mal desde que nace en su corazón. Alguien puede decir, pero en el huerto de Edén caminaban desnudos, no hay malo con la desnudez. Claro, porque el hombre estaba en una situación de inocencia. Pero una vez que el pecado entró en el mundo, ¿qué dice la Escritura? Dios empezó a reglamentar. Y no podían mostrar su desnudez. Ni los padres a los hijos, ni los hijos mostrarla a los padres. Porque Dios entiende separación, cuidado, honroso sea en todo el matrimonio y menos para los demás. Entonces vivimos en una época, hermano, en una cultura tan promiscua donde no importan las barreras, donde mostramos nuestro cuerpo a cualquiera, donde violamos los principios bíblicos por buscar aceptación. Hermano, como cristianos, vuelvo a repetir, si entra una moda, primero considérela. No porque la venda, no porque todo el mundo la usa, no porque no piense que por usar esto usted va a ganar la admiración de los demás. Bueno, primero busquemos la admiración de Dios. Puede estar muy a la moda, pero si va contra los principios bíblicos, no la use. Diga, Dios, yo estoy dispuesto a usar ropa que te va a honrar. Amén. Yo voy a estar dispuesto a ver cosas que te van a honrar, a hacer cosas que te van a honrar. Y si no te honra, lo saco. Lo saco. No necesito tenerlo. Fíjese por favor, 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Usted dirá, pero pastor, es una niñita. Pero pastor, es una bebita. Hermano, si no lo puede usar un mayor, no lo puede usar una niña. Desde niñitos enseñémosles a vestirse correctamente. Amén.
Enseñémosles a vestirse correctamente. Segundo a los Corintios 6, 17 y 18 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nota que dice en 2 a los Corintios, salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Dios quiere que vivamos vidas separadas. Vidas separadas. Primera de Pedro 2:11. Lo puede anotar, yo lo voy a leer. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Note que dice Pablo, paramos ahí un ratito, que presentéis vuestros cuerpos. La gente que dice, Dios ve el corazón, no lo externo. No, ahí dice que presentemos nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos incluye nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y nuestro cuerpo físico. Que lo presentemos delante de Dios, dice, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero también dice el versículo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Dios nos ha llamado, hermanos, para ser diferentes en todos los aspectos. Entonces, en realidad, lejos de buscar criar hijos que busquen la aceptación, necesitamos preparar a nuestros hijos, porque ellos van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Y sabe una cosa, si nuestros hijos empiezan a vivir como cristianos, no los van a aceptar. No los van a aceptar. Porque eso quiere decir que ellos van a ser honestos. Porque eso quiere decir que ellos van a decir la verdad. Porque eso quiere decir que ellos van a buscar la pureza. Porque eso quiere decir que van a poner a Dios en primer lugar. Entonces no los van a aceptar. ¿Sabe cuándo el mundo los aceptará? Cuando ellos empiezan a vestirse como ellos se visten. Cuando ellos empiezan a ir a las fiestas que ellos van. Cuando ellos empiezan a practicar los pecados que ellos practican. Entonces los van a aceptar. ¿Qué tipo de hijos queremos tener? Por eso Pablo decía en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, decía, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo lo que está diciendo es, para mí la prioridad es buscar y agradar a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Hermanos, y los varones tenemos gran responsabilidad en eso. Porque como nuestra mente muchas veces ha sido atrofiada por el pecado, a veces hay hombres que se sienten halagados cuando pasan con su esposa y la gente se les está mirando, ¿verdad? El hombre se siente como, wow, como que estuviera exhibiendo un trofeo. Mientras más miradas atraiga a la esposa de todos los hombres, él se siente mejor. Pero hermanos, es una forma equivocada de pensar. ¿Por qué quiero yo exhibir a mi esposa como un trofeo? Dios me ha dado una bendición, estoy contento con mi esposa, amo a mi esposa, pero recuerde, su esposa, nuestras esposas son para nosotros, no para que el mundo las esté codiciando. Y le aseguro que no la ven como nosotros pensamos. ¿Le gustaría saber qué está en la mente de la otra persona cuando está mirando a nuestras esposas? ¿Qué es lo que nos... Le aseguro que agarraría, si podríamos leer los pensamientos, iríamos y agarraríamos a golpes a esa persona. Pero nosotros mismos estamos permitiendo. Entonces nosotros, hermanos, vistámonos de forma piadosa, ayudemos a nuestras esposas a que se vistan de forma piadosa. Y que si va a llamar la atención, que llame la atención por lo piadoso, por la forma correcta en la que se viste. Amén. Por la forma piadosa en la que se conduce, por la forma piadosa en la que habla. Qué importante es la consagración, hermanos. Recuerde, no podemos criar a hijos sin consagración. Último punto, para que no se enoje conmigo. Amén. Jueces capítulo 13, versículos 15 al 20. Mostraron gratitud a Dios. Mostraron gratitud a Dios.
Recuerde, Manoa está orando a Dios, está estableciendo el estilo de vida que su hijo debería de tener. Se consagraron a Dios, pero también mostraron gratitud. Jueces 13, 15 al 20. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego, nos permitas detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo a Manoa el ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Hermanos, Manoa fue agradecido a Dios por la bendición de ser padre. Cuando el ángel le da la gran noticia: la mujer era estéril, entonces ellos quedan sorprendidos: vas a quedar embarazado, vas a tener un hijo, y tu hijo va a ser un libertador, va a ser grandemente usado por Dios. Entonces quedan sorprendidos. Y lo primero que van a hacer, luego de preguntar cómo debemos de criar al hijo, ¿sabe qué es lo que hacen? Ofrecen un holocausto. En gratitud al Señor: Dios, gracias, y van a ofrecer un holocausto. Ellos estaban agradecidos a Dios. Hermanos, ¿cuán agradecidos tenemos que estar a Dios por ser padres? ¿Debemos estar agradecidos o no? Amén, debemos estar agradecidos. Porque la Biblia dice en el libro de Salmo, el 127, ¿qué dice? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado o feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos. Hermanos, si tenemos hijos, debemos dar gracias a Dios. Pero ¿cómo es la cultura? ¿Cómo es el mundo? Para mucha gente, lejos de estar agradecidos a Dios, los ven como una carga, ¿verdad? Los ven como una carga. Para muchas personas no están agradecidos, tratan a sus hijos como si fueran cargas horribles, que les extraen el dinero, que les quitan el tiempo, que les roban el gozo y la independencia. ¿Por qué cree que mucha gente tenemos tanto problema en el mundo, y sobre todo, entre comillas, entre ciudades civilizadas o entre culturas civilizadas, entre comillas? ¿Se da cuenta que la gente no está engendrando hijos? Hay países en Europa, en diferentes partes, que están pagando para que la gente tenga hijos. No quieren tener hijos. No quieren tener hijos. Hay un problema con las mascotas. Vio hace poco una de las películas que salió donde muestra una de Disney, me parece que no recuerdo, que los bebitos están celosos, están en guerra porque las mascotas están ocupando el lugar de los niños. Y eso es verdad. Eso es verdad. La gente no quiere tener hijos, entonces están pidiendo inmigrantes, mano de obra, porque ya nadie quiere hacer los trabajos. Entonces son generaciones que están muriendo, se están muriendo. ¿Y por qué no quieren tener hijos? Porque es más fácil tener un perro que tener hijos, ¿no? Claro, porque un perro no me va a quitar la independencia. Un perro no me cuesta tanto como un hijo. Un perro no me quita mi tiempo. Un perro no impide que yo disfrute o haga las cosas que yo quiero hacer. Pero un hijo sí demanda responsabilidad. Hay mujeres que al punto dicen: no, yo no quiero quedar embarazada, prefiero adoptar que quedar embarazada. ¿Por qué? Porque las molestias del embarazo, me acabo de hacer una operación y me va a malograr toda la operación. ¿Ah? Estar con mi barriga, que las estrías y todo lo demás. Claro, eso simplemente está representando el egoísmo del ser humano. Es tan egoísta el ser humano que está pensando en sí, en su apariencia, en su diversión, y es por eso que ven a los hijos como una carga. Es por eso que ven a los hijos solamente como una fuente de extraer dinero, y apenas puedan, están listos para deshacerse de los hijos, ¿no? Si pasó algo, que se los lleve el papá, y el papá dice que se los lleve la mamá, no saben, los dos, ninguno quiere a los hijos. O contando las horas para que cumplan 18 años, ¿no? Cumplan 18, ¡pum!, que se vayan, por fin. No más gastos, no más preocupaciones, cada uno. No, hermano, ¿cuándo uno deja de ser padre? Nunca. Uno nunca deja de ser padre.
Cambiará la situación, podrá estar casado y nuestros hijos podrán tener su niño, pero uno sigue siendo padre toda la vida. Y Dios lo estableció en sí de esa forma, en su sabiduría lo estableció así. ¿Sabe por qué? Porque uno puede ser padre y uno puede en algún momento llegar a ser abuelo y uno puede tener encima 70, 80 años y siempre los hijos necesitarán de uno. Por eso es que Dios estableció de esa forma. Dios en su sabiduría lo estableció así. Y Dios nos dice que los hijos, lejos de ser una carga, lejos de ser una fuente que extrae dinero, lejos de ser el impedimento para disfrutar todo lo que quiero hacer, porque hay gente que ve así, ¿no? Por ejemplo, en las noticias, ¿cuántas veces niños han muerto? Porque la mamá o el papá se fueron a una fiesta y dejaron encerrados a los niños. Y una tragedia ocurrió. Los niños jugando, se envenenaron, se produjo un incendio y después vemos a los padres llorando. ¿Y dónde estaban los padres? Los dejaron encerrados porque se fueron a una fiesta. Los dejaron abandonados porque se fueron a divertir, se fueron con el novio, se fueron por allá. ¿Y los hijos? Dios dice, es cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado, dice el hombre que llenó su aljaba de ellos. Son bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa es la única forma en la que nosotros crecemos. Le pregunto, ¿el ser humano deja de crecer? En el sentido físico, sí, ¿no? Se establece que normalmente crecemos, desde que nacemos, vamos creciendo hasta los 30 años. Y a partir de los 30 años ya empieza la curva de descenso. Y algunos estamos en media curva, otros están más abajito. A ver, y no sigo. Pero empieza una curva de descenso, es por eso que ya empezamos a sentir las molestias, ya no corremos, ya no jugamos fútbol como antes, ya no hacemos, ya preferimos mirarlo que jugarlo. A ver, entramos ya a la curva de descenso, ya dejamos de crecer. Pero hay una forma maravillosa en la que seguimos creciendo, a través de los hijos. Sucede algo maravilloso, a través de los hijos Dios nos da la oportunidad de seguir creciendo, de seguir extendiendo nuestra generación. Y lo mismo a través de los nietos. Porque Dios nos creó para que fructifiquemos. Qué importantes son los hijos. Dios nos creó así. Si no fuese así, o mejor dicho, eso contradice la forma de ver al mundo. Si no fuese así, claro, nos deshacemos rápido de ellos. No, Dios nos ligó. No solamente a los hijos, nos ligó a los nietos de forma muy especial. Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, esos conceptos a veces conceptos entre comillas modernos, puede ser, usted puede ponerle el término que usted desee, muy moderno que sea, pero no es bíblico. No es bíblico. No busquemos deshacernos de nuestros hijos. Busquemos entrenarlos. Y lógicamente, cuando llegue la etapa en la cual ellos ya formen sus propias familias, formarán, pero uno sigue siendo padre. Qué triste, un hermano hace tiempo, y con esto termino, me estaba hablando acerca de sus nietos, etc. Y este hermano cristiano, ya anciano, me dijo, pero yo no puedo acercarme mucho a mis hijos porque mis hijos no me lo permiten. ¿Perdón? Porque mis hijos no me lo permiten. Era un abuelo ya, cristiano, era cristiano, y él daba ese testimonio. No puedo acercarme mucho a mis nietos porque mis hijos no me lo permiten. ¿Qué habrá pasado en el medio? No lo sabemos. Pero es que esa no debe ser la relación. El abuelo debe tener vida, una participación activa dentro de la crianza de los hijos. Los hijos son de fruto de mucha estima, dice la Escritura. ¿Cuán importantes? Y la Biblia dice, para terminar, el versículo 24 dice, y la mujer dio a luz, yo se lo leo, no lo busque, y la mujer dio a luz y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Sansón fue bendecido a raíz de la obediencia de sus padres. Lastimosamente Sansón no cumplió lo correcto, porque ya esa es la otra parte. Cada hijo tomará sus propias responsabilidades, sus propias decisiones, pero a nosotros nos toca determinar qué tipo de padres queremos ser.